En este día, el tema que vamos a tratar era una promesa, era una deuda que yo tenía con ustedes sobre la tercera reforma. Ese es un tema que venía rodando de semanas atrás. Con la mira de facilitar la conexión entre la clase pasada y esta clase. Quiero recordarles que la primera vez que hablamos de este tema mostramos cómo el protocristianismo, que se convierte luego en cristianismo y más tarde en la cristiandad, reemplazó el paganismo de todo el Imperio Romano y eliminó para siempre aquel sistema politeísta de la faz del Imperio Romano. Cuando nosotros hablamos de protocristianismo y hablamos de cristianismo y hablamos de cristiandad, estamos usando términos académicos para identificar exactamente a qué movimiento nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque históricamente hablando no podemos hablar de cristianismo en sentido singular. Tendríamos que hablar de cristianismos en sentido plural porque había muchas variantes, había diferentes sectas cristianas, ¿ok? En el primer siglo, a partir de la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 y el segundo siglo, había diferentes. Había cristianos que creían en 10 dioses. Habían cristianos que creían en 365 dioses. Había cristianos que creían en 3 dioses. O sea, había una variedad enorme. Por eso no podemos hablar de cristianismo. Tenemos que hablar de protocristianismo. ¿Qué cosa es el protocristianismo? Pues la secta cristiana entre las muchas variantes que se fue imponiendo sobre las demás. ¿Ok? Se fue imponiendo sobre las demás, hasta finalmente convertirse en el cristianismo, es decir, en la más fuerte, en la que toma el control de esos movimientos cristianos que se dieron y que finalmente se convierte en cristiandad cuando se transforma en la religión oficial del Imperio Romano. Asunto que no tuvo lugar en el 312 o en el 325 con la conversión de Constantino, el emperador Constantino y el concilio de Nicea, respectivamente hablando, sino en el 380 con el emperador Teodosio. O sea, algunas personas confunden eso y es muy importante aclararlo. La religión cristiana, el cristianismo, no se convierte en religión oficial del Estado en la época de Constantino. Lo que Constantino hizo fue legalizar el cristianismo. Ese fue su gran aporte, ¿ok? Legalizó el cristianismo, que estaba era visto suspicazmente, era perseguido, era sujeto a persecución. A partir de Constantino se vuelve una legalidad. Ya el cristianismo no es más un movimiento clandestino, perseguido, sino que ahora ya puede operar abiertamente. Por supuesto, el empuje que le dio Constantino al cristianismo fue grande, pero no es sino hasta el año 380, con el emperador Teodosio, que el cristianismo es declarado la religión oficial del Imperio Romano y ahí se transforma en la cristiandad. Entendemos entonces esos 3 procesos. Estamos hablando de protocristianismo, estamos hablando de cristianismo y estamos hablando finalmente de la cristiandad. Nosotros explicamos también una serie de eventos que tuvieron lugar como por ejemplo el mundo que encontraron los estudiantes del Rivi
cuando la vida y enseñanza de Yeshua se movió de las fronteras geográficas de Israel al mundo pagano del Imperio Romano, unos 10 años después de la desaparición física del maestro. Eso es sumamente importante entender esto, ¿ok? ¿Por qué esto es importante entenderlo? Es importante entenderlo porque al principio, en sus primeros 10 años de vida, vamos a ponerlo así, el movimiento pro Yeshua dentro de Israel fue conocido exclusivamente en la comunidad judía dentro de Israel. 10 años después que sale el movimiento afuera. Pero el movimiento pro Yeshua es un fenómeno judío para judíos. Yeshua no enseñó a judíos, a gentiles. Yeshua no permitió que en los días de su vida el tema de la redención que él trató entre los judíos pasara a no judíos. Él lo mantuvo constantemente dentro del judaísmo. No se salió del judaísmo para nada. Absolutamente para nada. Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por caminos de gentiles no vayáis, en ciudades de samaritanos no entréis. Ese fue el consejo que él le dio a sus propios discípulos. ¿A dónde vamos a ir entonces? Vayan a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solo después, 10 años después, con aquella famosa visión que tuvo Kefa, Pedro, el lienzo, aquel que bajó y demás, que se lleva por primera vez ese mensaje específicamente a una familia no judía, como fue el Cornelio, Hechos capítulo 10, que estamos hablando. Si Yeshua hubiese enseñado que el evangelio del reino había que llevarlo también a las naciones de la tierra, a los no judíos, en los días de su vida, ¿cómo es que Pedro se resiste a ir? ¿O un no judío? No solamente eso, ¿cómo explicamos la reacción de los otros apóstoles cuando se enteran que Pedro fue a casa de Cornelio? Dice, ¿cómo has entrado a casa de un gentil? Si Yeshua hubiese enseñado que eso era precisamente lo que él quería que ocurriera, habría dicho, Baruch Hashem, aquí se cumplió lo que dijo el maestro. Eso no fue lo que pasó. Una resistencia total. Esa resistencia la vemos después, incluso en lo que se conoce como el primer concilio de Jerusalén, el capítulo 15 del libro de Hechos, donde se discute el tema qué vamos a hacer con los gentiles que han creído que Jesús es el Mesías. Y hay una facción importante de judíos que dice, no, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley de Moisés, hay que hacer los judíos. No, aquí no hay otra cosa que hacer los judíos. Hasta ese momento está funcionando esa mentalidad. Consecuentemente, todo lo que nosotros encontremos en los evangelios que ponen en los labios de Yeshua expresiones que implican llevar el evangelio del reino, la mesorá del reino a los no judíos durante los días de su vida, es una edición cristiana posterior. Eso no es lo que nosotros tenemos en el núcleo central de esa tradición. Y tenemos que entender las razones por las cuales estas cosas pasaron así. Por eso es que explicaba estos eventos que tienen lugar cuando el mensaje de la redención pasa de las fronteras teológicas y geográficas de Israel al mundo no judío. Ahora, no me entiendan mal. Esto no significa que Yeshua no hablara con gentiles o que Yeshua tuviese cosas en contra de los gentiles, ni nada de eso. Todo lo contrario, él sabía que eso vendría después, pero no en ese momento. ¿Ok? No en ese momento. Solo después que estuvo claro que el movimiento de Yeshua era un movimiento judío y que no era una religión nueva que él había traído, que no era un fenómeno nuevo que él estaba estableciendo, porque tal cosa lo habría descalificado inmediatamente como Mashiach. Entonces, en el tiempo específico de Hashem, se abre
esa otra rama que yo llamo académicamente el judaísmo para no judíos. Yeshua interactuó con no judíos, por supuesto, pero no enseñó específicamente a los no judíos. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Al encontrar esta realidad de que también hay que ir a los no judíos, ¿ok? Y el choque cultural y el choque teológico que debió haber creado en la mentalidad apostólica, esta nueva apertura, finalmente, leyendo los escritos apostólicos, vemos que se llegó a un acuerdo entre los miembros originarios del movimiento pro Yeshua. ¿Cuál fue ese acuerdo? El acuerdo fue que uno de ellos iría a los gentiles y el resto iría a se mantendría, ¿no? Trabajaría directamente con la comunidad judía. Judaísmo para los judíos, judaísmo para los no judíos. ¿Están conmigo hasta aquí? Ok, eso es muy importante, entender estos procesos que se dan para poder captar la idea de qué estamos hablando cuando mencionamos el concepto de la tercera reforma. Entonces, ¿qué pasó? Al entrar en el mundo pagano, ¿ustedes me están escuchando bien? Porque yo no me estoy escuchando bien. Yo no me estoy escuchando bien. Y no quiero hablar demasiado alto. No sé, como que no está igualito que siempre está. Ah, ahora sí. Eso. Le faltaba el botoncito del maestro ahí. Ok. Está diciendo que al entrar en el mundo pagano, y cuando hablamos de pagano, no estamos usando el término pagano despreciativamente o despectivamente, para nada. Es un término académico que se usa por todos los historiadores para hablar de la religión que existía en el Imperio Romano para aquella época, que era el paganismo. ¿Okay? Entonces, al entrar en el mundo pagano, los apóstoles que fueron comisionados a los gentiles descubrieron algo interesante. Descubrieron que habían colocado a Yeshua en una competencia de dioses. Habían colocado a Yeshua en una competencia de dioses. Y la gente comienza a atribuirle a Yeshua, a Jesús de Nazaret, a Yeshua, los mismos títulos que atribuyeron a sus héroes favoritos que les había hecho algún bien y a quien ellos felizmente trataban como divinidades. ¿Te das cuenta, David, lo que está pasando aquí? Ellos descubren eso, ¿ok? En otras palabras, los paganos no crearon esos títulos para Yeshua. No los crearon. Simplemente los transfirieron de sus hombres divinos al nuevo personaje que se les estaba mostrando. ¿Cómo podría, en esas condiciones, cómo podría Yeshua ser considerado superior al resto de los benefactores romanos que ellos habían elevado al estatus de divinidades? Qué bien les estaba haciendo la persona de Yeshua, el mensaje de Yeshua, que finalmente ganó la competencia por el favor del imperio y lo conquistó hasta hacer del cristianismo su religión oficial 4 siglos más tarde,
en el tiempo de Teodosio, en el año 380, como ya estuve explicando previamente. Es una verdad histórica que no podemos discutir porque es autoevidente, self-evident. Es una verdad histórica autoevidente que fue el cristianismo lo que conquistó al Imperio Romano. Ahora, ¿qué pasa? Los valores éticos del cristianismo y los valores sociales del cristianismo no son creación propia del cristianismo. El cristianismo heredó esto del judaísmo, como lo plantó el rabino Shaul de Tarso en su misión de establecer el judaísmo para los no judíos fuera de Israel. Entonces, lógicamente, como nos preguntamos en la clase pasada, ¿por qué el judaísmo no conquistó al Imperio Romano, sino que lo hace el cristianismo? ¿Por qué el judaísmo no pudo conquistar al Imperio Romano, sino que el cristianismo, que surge del judaísmo para los no judíos, plantado en la cuenca del Mediterráneo por Rabino Shaul y su academia, sí pudo hacerlo? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que una generación después del apóstol Pablo, cuando una rama importante de lo que él plantó comienza un largo proceso de competencia y lucha con el resto de los movimientos relacionados de aquella época hasta convertirse en el protocristianismo, como expliqué en la introducción, es decir, su rama más fuerte que finalmente se impone en el resto? ¿Cómo fue posible, digo? ¿Cómo fue posible que esa rama, con todos sus detalles, incluso con sus ediciones y con su manipulación teológica y con sus interpretaciones especiales, la mayoría de las veces en contra mismo de la esencia teológica de la raíz de la cual procede, pudo imponerse en todo el Imperio Romano y conquistarlo y hacerlo cristiano según su interpretación particular del cristianismo? ¿Por qué no conquistó el Imperio Romano el judaísmo, que surge luego de la destrucción de Jerusalén? ¿Por qué no conquistó el Imperio Romano el judaísmo que surge después de la destrucción del templo y que devino en el protojudaísmo, que luego se transforma en el judaísmo histórico a través de la Misná y a través del Talmud? ¿Por qué ese judaísmo no pudo hacerlo? ¿Por qué no lo pudo hacer siquiera el judaísmo netzarita, que se mantuvo vivo y existente varios siglos después? ¿Por qué fue el protocristianismo, que devino luego en el cristianismo histórico post-Nicea y que se transforma en la cristiandad a partir de su oficialización imperial? ¿Quién lo hiciera? Es imposible. Y aquí está el tremendo desafío histórico que esto tiene para nosotros y cuáles son las implicaciones que eso tiene para nosotros en el siglo XXI. No existe una religión más interesada en los grandes valores de la justicia social que el judaísmo.
No existe una religión que esté más interesada en la paz que el judaísmo. Aún en nuestros días. De hecho, el ejército de Israel no es el ejército de Israel. Es el ejército de defensa de Israel. De defensa. Israel no es un país que agrede a nadie. Israel no es una amenaza para Egipto. Israel no es una amenaza para el Líbano. Israel no es una amenaza para ninguno de los países que lo rodean. No es una amenaza. Israel no tiene la más mínima intención de tomar una pulgada de tierra de Egipto. Ni de Jordania, ni de Siria, ni de Kuwait, ni mucho menos de Irak o de Irán. Israel no es un ejército para conquistar. Hay 10 ejército de defensa de Israel. No existe una religión más interesada en la paz que el judaísmo. No existe una religión más interesada en la equidad que el judaísmo. Y si eso es así, ¿por qué el judaísmo no conquistó al Imperio Romano? 1900 años después, 1900 años después de esto, es decir, en el 2018, donde estamos ahora, calendario secular, está sucediendo algo en el mundo que tiene el potencial de crear la tercera y final reforma de la humanidad previo a la manifestación de nuestro justo Mesías en Israel. Se están dando las condiciones que nunca antes habían tenido lugar en toda la historia. Se están dando ahora. Toda persona medianamente instruida y educada en estos grandes movimientos sociales que están impactando al mundo, están de acuerdo que estamos al borde de un cambio grande en la tierra, de un evento que va a ser un punto de cambio único en la historia de la humanidad. Hay fuerzas sociales, políticas, económicas y espirituales que están empujando al mundo hacia un reino mesiánico sin Mesías. Y un día vamos a hablar de eso para que lo podamos identificar. Pero que viene un cambio grande, viene un cambio grande. Y tenemos que estar preparados para sobrevivir a ese cambio. En el año 2001, antes del ataque a las Torres Gemelas de New York, en una conferencia que está grabada, yo dije, basado en la evidencia de la Biblia hebrea que tenemos, que venían cambios al mundo inmediatos, donde los conceptos básicos de algunas cosas que nosotros tenemos como muy evidentes cambiarían para siempre. Entre ellos el concepto de familia, el concepto de país, el concepto de justicia, etcétera, etcétera. Y pareciera que lo estamos viendo ahí uno detrás del otro. Entonces,
Dentro de este contexto es que estoy diciendo que para esta época se está dando en el mundo las condiciones para crear la tercera y final reforma de la humanidad previo a la manifestación de nuestro justo Mesías. Y entre otras cosas, esa tercera reforma implica que toda la tierra, no una parte, toda la tierra será traída al conocimiento del Dios de Israel como el Dios uno y único verdadero. Toda la tierra habitada va a ser llena del conocimiento de Hashem, como las aguas cubren la mar. Y esa tercera reforma implica el retorno de todo el mundo cristiano al conocimiento de las raíces hebreas de su fe. Y hay un grupo de gente y hay una generación nueva de judíos nuevos y de cristianos nuevos que están llamados a causar que esta tercera reforma ocurra. Entonces, ¿será el cristianismo que logró subvertir el Imperio Romano y convertirlo a sus postulados religiosos otra vez el responsable de producir esta tercera reforma y final reforma? ¿Por qué no fue dado al judaísmo la responsabilidad de reemplazar el paganismo del Imperio Romano con los grandes postulados éticos, teológicos, sociales del judaísmo, que fue en definitiva lo que nutrió ética y socialmente al cristianismo? Es cierto, los judíos se rebelaron contra Roma, hubo una enorme revuelta judía contra Roma en el año 67 de la era actual, que termina en el año 73 con la caída de Masada. Es cierto que hubo otra revuelta judía más en el año 132, que duró 3 años contra Roma, para sacudirse el yugo romano de Israel. Y de nuevo Roma sale ganando. Pero estas revueltas judías contra Roma no tenían la intención de destruir al Imperio Romano. No fue una guerra de conquista del Imperio Romano. Fue una guerra de independencia nacional del Imperio Romano. Fue una guerra para quitar la bota imperial de encima del cuello del pueblo judío. No fue una guerra para conquistar a Roma, sino una guerra para echar del país a Roma. Es una gran diferencia. Y con estas dos derrotas que sufrimos en estas dos revueltas, el judaísmo no pudo echar de su cuello el yugo invasor romano. Mucho menos causar que su religión oficial, el paganismo, fuese reemplazada por el judaísmo y eliminada de la faz de la tierra. El judaísmo no hizo eso. Y lo que el judaísmo no hizo, lo hizo el cristianismo. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Para responder a esta pregunta, hay algunas cosas fundamentales que tenemos que tener presentes. Algunas cosas fundamentales que tenemos que tener presentes. La más importante de todas es, por un lado, la naturaleza misma del paganismo como religión oficial del Imperio Romano y
la naturaleza misma del judaísmo como la religión revelada al pueblo judío. Ambas naturalezas. Si tú no entiendes cómo es la naturaleza del paganismo y si tú no entiendes cómo es la naturaleza del judaísmo, no vas a entender por qué. O sea, lo más importante de todo es que entendamos el ADN de ambas religiones. Hoy día, en el mundo académico, llamamos paganismo a la religión del Imperio Romano. Sin embargo, la realidad es que para aquella época nadie se llamaba pagano por la simple razón de que tal palabra no tenía sentido entonces. Son palabras que nosotros usamos académicamente de forma incluso hasta retrógrada, en el sentido de estar aplicando un nombre que nosotros entendemos bien en la modernidad a un hecho de la antigüedad que los mismos antiguos no conocían. Es importante entonces, dentro de ese paréntesis, no juzgar la religión del Imperio Romano por la manera como hoy día en la modernidad nosotros identificamos y evaluamos el concepto de religión. Porque lo que nosotros conocemos de religión hoy día no es lo que los paganos tenían en la mente. Por eso es que es sumamente importante conocer el ADN del paganismo y el ADN del judaísmo para que podamos entender la relación que hubo entre estas dos religiones y por qué el judaísmo no pudo suplantar al paganismo en el Imperio Romano. Y sí lo pudo hacer el cristianismo. Aquí está la cosa. El paganismo no tenía un sistema unificado de creencias. El paganismo no tenía un sistema de principios teológicos. El paganismo no tenía lo que nosotros conocemos hoy en la modernidad, una declaración de fe. El paganismo no tenía una dogmática religiosa, como el mundo occidental tiene una dogmática cristiana. Ellos no tenían eso. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que el paganismo tenía miles de formas de practicarse. Miles de formas de practicarse. Y una vez que el cristianismo se impone en el Imperio Romano, la manera como identificaron esas expresiones religiosas que se encontraron allí es que el término paganismo surge. En otras palabras, la única religión que el cristianismo no podía etiquetar ni puede etiquetar como paganismo era el judaísmo. Por la simple razón que el cristianismo supo del único Dios verdadero por la vía del judaísmo. Y si yo fui quien te enseñó a creer en el Dios verdadero, ¿cómo mi religión va a ser pagana? La única religión que el cristianismo no podía identificar como pagana era el judaísmo. Pero el resto era otra cosa diferente. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque hoy día la gente puede decir, yo soy judío. La gente puede decir, yo soy cristiano.
La gente puede decir, yo soy budista. La gente puede decir hoy día, yo soy ateo. Otros pueden decir, yo no soy judío, yo soy musulmán. O yo soy cristiano, yo no soy judío. O yo soy judío, yo no soy cristiano. Todas esas cosas se pueden decir hoy día. Pero en los días que estamos estudiando, no te vas a encontrar a nadie diciendo, yo no soy judío, yo soy pagano. No te ibas a encontrar eso. No te ibas a encontrar a nadie diciendo, yo no soy cristiano, yo soy pagano. Tal cosa no existía. Los paganos no sabían que ellos eran paganos. Por lo tanto, no podían identificarse a sí mismos como paganos. Por eso, decir en aquella época, yo no soy cristiano, yo soy pagano, o yo no soy judío, yo soy pagano, es una imposibilidad histórica, porque esa no era la norma en aquellos días. De hecho, el paganismo ni siquiera tenía en su vocabulario la palabra religión. Lo que hoy día el modernismo identifica como religión no era la manera como los paganos se identificaban a sí mismos en aquellos días. ¿Estás conmigo hasta aquí, David? De hecho, el paganismo, usado así por lo conveniente del término, no tenía un solo panteón de dioses. Tenía cientos de panteones. Cientos de panteones. Por supuesto, si tenían cientos de panteones, tenían cientos de dioses. Cientos de dioses. Dependiendo dónde la persona vivía. Por lo tanto, no había una mitología o religión unificada o monolítica, sino una enorme gama de dioses desparramados por todo el imperio romano. Y si podemos de alguna manera identificar una característica general, es que no había característica general. Es que no había característica general. ¿Qué es lo que había? ¿Qué es lo que había, Eric? Politeísmo, 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 eso es lo que había. Es decir, la creencia en la existencia de muchos dioses, cientos de dioses, y cientos de formas de servir a esos cientos de dioses. Por supuesto, algunos dioses eran vistos como más grandes. Algunos dioses eran vistos como más importantes. Pero en la realidad es que tenían dioses como gente. Dioses de pueblos, dioses de ciudades, dioses de regiones, dioses de familias, dioses de todos tipos y de todos modos. Dioses ancestrales, dioses para el amor, dioses para los negocios, dioses para el clima, dioses para las montañas, dioses del llano, dioses del mar, dioses de los ríos, dioses para la lluvia, dioses que controlaban el sol, dioses que controlaban la luna, dioses que controlaban las estrellas, dioses que controlaban las constelaciones. Hasta el día de hoy, cuando se estudia astronomía, hay que mencionar el nombre de los dioses a quienes ellos asignaron esas posiciones astronómicas. Ahora les voy a decir algo que es interesante. Ellos tenían no solo todos estos dioses que yo he mencionado, tenían los dioses más pequeñitos.
los dioses más pequeños, ¿ok? Los dioses que estaban envueltos no en las cosas grandes, las cosas pequeñas. ¿Y usted sabe cómo llamaban a esos dioses pequeñitos? Demonios. Llamaban así, demonios. ¿Ok? Ahora, no confundas lo que los paganos llamaban demonios con lo que en el Nuevo Testamento, en el Código Real, nosotros encontramos como demonios, Shedín, ángeles caídos, arrastrándose por la tierra. Para los paganos, los demonios eran dioses. Dioses también, pero pequeñitos. No, no al estilo de Júpiter, no al estilo de Minerva, ¿ok? O de Pluto. No, esos son los dioses grandes. Ellos tenían los dioses pequeños, los dioses que manejaban las cosas del diario vivir. ¿Qué cosas son las cosas del diario vivir? Cuando tú ibas al baño te acompañaban los demonios. Cuando tú ibas a reunirte con amigos, tú ibas acompañado de tus demonios. Cuando tú ibas a tener una reunión de negocios, tú ibas acompañado de tus demonios. Cuando tú ibas a comer a un lugar, tú ibas acompañado de tus demonios. Cuando tú ibas a tu cuarto a dormir, tú ibas acompañado de tus demonios, de tus dioses pequeños. Y esos dioses pequeños, en la cosmovisión que ellos tenían, eran los que te facilitaban las cosas del diario vivir. Pero al mismo tiempo, si tú no los tenías contentos, te podían complicar la vida. Porque te podían dar un estreñimiento que no salías del baño. Y te podían complicar la vida en su cosmovisión, no solo porque los trataste mal o les contestaste mal o no le hiciste lo que ellos esperaban que te hiciera, también dependía de si se habían levantado por la mañana un poco deprimidos. Eso era la creencia de la gente en aquellos días. Ahora, nosotros miramos para atrás, 1900 años atrás, decimos, ¿cómo es posible que esta gente crea eso? ¿Cómo es posible? No te vayas tan lejos. Te voy a invitar un día que vayas conmigo a Calcuta para que te veas lo que te va a encontrar ahí. Señores, quiero aclarar, cuando digo estas cosas lo digo con mucho respeto cultural. O sea, para nada tengo la intención de ofender la fe de nadie. Esa no es la idea. La idea es que veamos qué es lo que está en la mente de una etnia o de la mente de una cultura, la mente de un grupo. Tú vas a Calcuta conmigo. Te puedes encontrar con este escenario. La autopista, la calle principal, el Main Street. Miles y miles de gente quieren cruzar, esperando el semáforo, los coches para arriba y para abajo. Y de pronto viene una vaca. Las vacas son sagradas allá. Son divinidades. Y una vaca, cuando la vaca cruza, está cruzando la calle, todo el mundo se para. La policía, los coches, la gente, está pasando un Dios. Y todo el mundo se para. Ahora imagínate este cuadro, que a la vaca le dé deseo de hacer pipí en medio de la calle. Se para y empieza a hacer pipí. Y vas a ver a cientos de personas corriendo a meterse abajo del chorro para bautizarse con líquido sagrado, líquido de los dioses. Señores, en el siglo XXI. Ahora, si eso pasa en el paganismo del siglo XXI, imagínate si metemos 2000 años para atrás la rueda del tiempo.
¿Cómo era la cosa en el mundo de la época romana? En los templos romanos no se adoraba a un solo Dios, sino decenas y decenas de dioses. Y en un mismo templo consagrado a un dios o a una diosa principal, te podías encontrar un montón de dioses con altares por todos lados. Podías tener, por ejemplo, en Éfeso, podías tener a Diana de los efesios en la cúspide. Pero abajo tenías a Minerva, tenías a Mercurio, tenías a Hércules, tenías a Venus, tenías a Vulcano. Y pare de contar, por ahí para abajo. Una sola ciudad podía tener un panteón. Una sola ciudad podía tener un panteón con 30 o 40 dioses que se adoraban en esa ciudad. ¿Qué pasa si venían nuevos dioses? ¿Los rechazaban? Dicen, no me traiga esos dioses aquí, que acá no, nada más que estamos concentrados en Minerva. Para nada, ese concepto no existía ya. Nuevos dioses, vengan, bienvenidos sean. Y eso no era una herejía para ellos. No era una herejía. Incluso un dios que se llamaba de una forma en un lugar, se adoraba con otro nombre en otro lugar. El mismo Dios, con nombres distintos. Júpiter y Zeus. ¿Qué significa esto? No había ninguna lealtad a ningún dios particular. ¿Me está entendiendo ahora? No había lealtad a ningún dios particular. Todos eran amados, todos eran queridos, todos eran servidos. Por tanto, en el paganismo no existía, mira ahora esto, en el paganismo no existía el concepto de conversión que nosotros tenemos hoy día. No existía ese concepto. Cualquiera que llegara con un nuevo Dios era bienvenido. Y el nuevo Dios era recibido, el nuevo Dios era servido. Eso no afectaba para nada la devoción a los antiguos dioses. ¿Está conmigo hasta aquí? En otras palabras, servir a un Dios nuevo que ha llegado a la ciudad hoy no afecta para nada que yo siga rindiendo sacrificios a los otros dioses que previamente me acompañaban. No había lealtad a una sola divinidad. ¿Me entiendes, Rabotai? No había lealtad a una sola divinidad, sino a todas. Y mientras más, mejor. Ese es el ADN del paganismo. ¿Estás conmigo hasta aquí? El judaísmo es otra cosa. El judaísmo exige lealtad a un solo Dios. El judaísmo exige lealtad al uno y único Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Servir a otro Dios es deslealtad. Y de hecho, en la ley de Moisés, esa deslealtad es tan grave que viene penada por caret. Corte, escisión. Es idolatría. Está prohibido. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te inclinarás ante ellos, no les servirás, porque yo soy el único Dios tuyo, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es el ADN del judaísmo. La bodázara, idolatría, es la forma de deslealtad más grave que se puede dar en el judaísmo. Y eso que en el judaísmo es la forma de deslealtad más grave que existe, no existe en el paganismo. En el paganismo no hay concepto de lealtad a ningún dios, a todos, por igual. La lealtad en el paganismo no era a un solo Dios, era a todos los dioses. Por lo tanto, no había tal idea ni tal concepto como convertirse de un Dios a otro, porque se le rendía culto a todos. Tú no ibas a encontrarte a un misionero de Júpiter en las calles de Roma convirtiendo a los paganos a Júpiter, diciéndole, tienes que abandonar a Minerva, tienes que dejar a Diana, nada de eso sirve, el único que sirve es Júpiter. No existía tal cosa. Era Júpiter, y era Diana, y era Mitra, y era todo el mundo por ahí para allá. Por supuesto, el paganismo tenía el concepto de animismo también, tenía el concepto de politeísmo también, tenía el concepto de enoteísmo también. Enoteísmo significa la idea de que las cosas son controladas por dioses principales o por un dios principal, pero sin negar la existencia del resto. ¿Ok? El paganismo tenía una especie de pirámide de dioses. Encima de ellos estaba el principal, Zeus, Júpiter, y abajo estaban los demonios, los más chiquiticos. ¿Ok? Y entre el principal y los demonios, cientos y cientos y cientos de dioses. Dioses regionales, dioses citadinos, dioses municipales, dioses familiares y dioses personales. Entonces, ¿te das cuenta el choque de trenes que hay aquí? El choque de trenes que hay aquí. Contrario a la manera de pensar hoy día, donde una religión se caracteriza porque sus propios adeptos sostienen ciertas creencias y sostienen ciertos principios que son comunes a todos los miembros que pertenecen a ese grupo. En el paganismo romano no había tal cosa como una creencia correcta. No existe eso. Y si tú entiendes esto, vas a entender la esencia, no solo del paganismo, sino del tipo de batalla y de encuentro que significó para el judaísmo el mundo no judío de aquella época. El paganismo no se fundamentaba en ciertas creencias. El paganismo se fundamentaba en ciertas prácticas. Sí, el fuerte del paganismo no era lo que creían. El fuerte del paganismo era cómo practicaban su fe. De hecho, la palabra culto, que nosotros usamos muchísimo, culto, cultura, etcétera, viene de una frase latina. Esa frase latina, cultus deorum, que significa cuidado de los dioses, tener
cuidado de los dioses. Entonces, ¿quién es una persona culta? Basado en estos hechos históricos que tenemos. David, una persona culta es una persona que sabía cómo cuidar los dioses. Una persona culta es una persona que sabía cómo atender los dioses, cómo servirlos, cómo hacerles sacrificios. Una persona culta era una persona que sabía cómo tener contento a los demonios. Una persona culta era uno que sabía cómo mover a los dioses para que trabajaran a tu favor. El paganismo no estaba preocupado por lo que tú creyeras. El paganismo no estaba preocupado por cómo tú vivieras. El paganismo estaba preocupado por cómo tú sirves a los dioses. Ese era el corazón de lo que podríamos llamar hoy día, usando términos de la modernidad y mirando hacia atrás, la religión pagana del imperio. Por supuesto, no significa que los paganos no creyeran en nada. Tenían sus creencias, pero eso no era lo más importante, para nada. Ni mucho menos establecieron esas creencias que ellos tenían como sistemas de creencias o como declaraciones dogmáticas o principios de fe. Absolutamente para nada. Lo único que contaba para los paganos era el culto a los dioses, el servicio a los dioses. Mientras que eso está pasando en el mundo pagano del imperio, en el mundo judío es otra cosa. El judaísmo es todo lo contrario. El judaísmo pide lealtad a un solo Dios, no a muchos dioses. Entonces, ¿qué significaba hacerse judío en el mundo pagano del imperio romano? ¿Qué significaba hacerse judío? Hacerse judío significaba abandonar tus lealtades a tus dioses familiares, abandonar tus lealtades a Júpiter, abandonar tus lealtades a tus dioses ancestrales, abandonar tus lealtades a tus dioses de la ciudad, abandonar tus lealtades a tus dioses de tus panteones donde tú creciste y aceptar solamente al Dios de Israel como tu uno y único Dios. Ese era un enorme desafío para los paganos y esa era la propuesta del judaísmo. ¿Cuántos están conmigo aquí? Entonces, ¿existía el concepto de conversión en el judaísmo? Existía el concepto de conversión al judaísmo. ¿En qué sentido? Si tú quieres hacerte judío y ser parte de la sinagoga, tienes que convertirte. Tienes que abandonar tus dioses, tienes que abandonar tus prácticas, tienes que abandonar tus sacrificios a tus dioses, tienes que abandonar ponerle comida a tus dioses, tienes que abandonar tu lealtad a todos esos dioses y poner tu lealtad exclusivamente en el Dios uno y único de Israel. Y ahora vienen los paganos y dicen, ¿y a dónde está? ¿A dónde está? Dios uno y único, ¿a dónde está? ¿A dónde está? En la próxima clase les voy a decir cómo hacía el judaísmo para mostrarle a dónde estaba. Y espero que no te vas a perder esta clase por nada del mundo. Y vamos a
Y vamos a mostrar por qué el judaísmo no pudo conquistar el paganismo, el imperio romano, y el cristianismo sí pudo hacerlo. Es algo espectacular y extraordinario. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Pero la pregunta para nosotros hoy, aquí en el siglo XXI, aquí ustedes que están acá y ustedes que están conmigo, viéndome online. La pregunta es esta: ¿dónde está tu lealtad hoy? En pleno siglo XXI, ¿dónde está tu lealtad? ¿Será verdad que se acabó el paganismo? ¿O hay otras cosas y otras personas que están reclamando tu lealtad en el siglo XXI? ¿Dónde está tu lealtad al Dios uno y único, que no puedes ver y que no puedes tocar, y que no le puedes poner comida? Porque Él mismo dice: si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mía es toda la tierra y lo que hay en ella. ¿Dónde está tu lealtad? Hasta la próxima clase. Shalom, shalom.